A quien esté escuchando. Hoy quiero hablarles sobre la cultura. ¿Qué es la cultura? A resumidas cuentas, nadie lo sabe. En química puede ser una ecuación, en dibujo puede ser un corazón y para la antropología una confusión total. Se los prometo. En un campo más académico, y no es por ponerme colonial, en realidad solo es que no tenemos un verdadero consenso con lo que respecta a la cultura. Sobre todo en esta disciplina que se supone que nos ponemos a estudiar la cultura, para nosotros los antropólogos. Porque sí, así soy antropólogo. Que me gusta mucho leer y haga contenido de literatura esa parte. Pero realmente mi formación es como antropólogo. Si nos vamos por lo etimológico, antropo es hombre y logía es estudio o tratado de, es decir, el estudio del hombre. Hoy en día humanidad, porque es verdad que dejaba fuera muchas otras expresiones el pensar que solo se habría de estudiar al hombre. Y entonces, ¿por qué nosotros estudiamos cultura o por qué nos debería tañir lo que es la cultura? Porque bueno, uno de los padres fundadores de la tradición antropológica nos dijo: la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Taylor 1871. Es decir, no nos dijo nada, pero nos dijo que es todo. No importa lo mucho que nos pongamos a estudiar, como gremio tenemos un problema muy grande, dado a que estudiamos la cultura sin saber mucho lo que es. Tan complicado es el tema que yo en mi facultad tuve una clase llamada Teoría de la Cultura. Podría tratar de definir lo que no es, que es un poco más sencillo. En realidad la cultura no es el conocimiento elitista. Se habla de que hay mucha gente sin cultura, lo cual hace más bien referencia al desconocimiento de parte de esa gente sobre ciertos temas, sobre todo de artes. Aunque en realidad no creo que se pudiera no tener cultura. Quizás no tengas mucho conocimiento en ese tipo de artes, pero tienes una cultura, puesto que vives inmerso dentro de una sociedad con eso, con cultura. Muchas veces uno vive incluso inmerso dentro de otras culturas, dentro de su propia cultura. Es decir, puede ser que yo esté metido dentro de la cultura mexicana, pero al mismo tiempo estoy inserto dentro de la cultura occidental. Pero al mismo tiempo estoy inserto dentro de la cultura, pero al mismo tiempo estoy inserto dentro de la cultura occidental que practica artes marciales, que al mismo tiempo está inserta dentro de la cultura del deporte. Si vamos a lo dicho con anterioridad, retomando a Taylor, ese todo complejo incluye cualesquiera otros hábitos. Es decir, nunca dice que la gente que escucha reggaetón tiene menos cultura que aquellos que escuchan metal. No, la cosa para nosotros como antropólogos no va por ahí ni de lejos. Aunque no creo que falte un metalero herido que venga a decirme que yo no sé lo que es cultura, pero que ellos sí lo saben. Supongo que el antropólogo splaining debe existir también. ¿Cómo lo hace el lingüista splaining? Entonces, ¿qué pasa con la cultura? Se han hecho estudios, tratados, cursos y demás, pero no podemos acabar de comprender a la cultura por sí misma. También existen propuestas donde la cultura se ve de forma lineal, como lo era en un inicio del estudio de la antropología. Al inicio de la antropología se hablaban sobre 3 estadios de la cultura: salvajismo, barbarie y civilización. La antropología es una disciplina que nace del colonialismo y del mundo occidental, por lo cual veía necesaria la evolución de los otros que son menos evolucionados o menos civilizados, como si de una jerarquía vertical se tratara. Es decir, eran pasos que debían tener todos y cada uno de los pueblos, pasar del salvajismo a la barbarie y al final de la barbarie a la civilización, lo cual podrán adivinar que civilización es civilización entendida desde el mundo occidental, más parecida a Londres de lo que puede ser parecida a Tokio en Japón. Lo cual, estos 3 estadios pues también han funcionado para que se hable acerca del concepto teórico de cultura como dividido en 3 fases: la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. La definición dada por Taylor responde más bien a la fase concreta de la manera en la que se mira la cultura.
lo cual tiene como un punto interesante cuando menos el que nos hable sobre costumbres, las cuales son justo las que no son vistas de forma positiva. Ya lo dije, alguien culto no es quien ha visto Casablanca, así como alguien inculto no es el fan de las películas de Adam Sandler. Uno de los dos solo tiene malos gustos y ya. Para la fase abstracta, se le comienza a nombrar de esa manera porque presenciamos el inicio de un proceso de abstracción que convierte a la cultura en un sistema conceptual que existe independientemente de toda práctica social. Pasquinelli. Es decir, la cultura se define ahora en términos de modelos, pautas, parámetros y esquemas de comportamiento. Una cultura un poco ya más apegada al tipo de cultura en el cual yo creo, porque son esos modelos de comportamiento lo que crea la cultura. La cultura de lo que me digan. Esa lleva consigo un modelo de comportamiento que permite que sea nombrada de esa manera, aparte de que es independiente de cualquier práctica social, como esta cultura que llaman cultura de la cancelación, tan de moda que está ahora. Hay un comportamiento que para la moral actual está mal, por lo cual procede mucha gente a crear contenido en redes sociales para insultar y para exponer a la persona que está siendo cancelada, por pensar de una manera diferente a la moral en turno. Pasando de fase, llegamos a lo simbólico. Gracias a un teórico, por Gertz. En esta fase lo que podemos observar es una telaraña de significado es socialmente establecido. Lo cual también me parece lógico, derivado de la idea de que ese significado o esa significación está ahí y uno se esfuerza por verlo, incluso desde dentro de la propia cultura. Por ejemplo, es el caso de la extrañez que yo tuve desde niño con las despedidas espontáneas entre desconocidos en la Ciudad de México, donde suele ser común que uno le diga al otro nos vemos o hasta luego, cuando es casi seguro que no se verán, ni habrá un luego. Dado a que son dos desconocidos, pero la telaraña de significado termina por ser esa, una despedida que no suene como una, aunque sea probable que se vuelvan a cruzar, pero no así que se recuerden uno del otro. E incluso, en ese contexto temporal, donde se propone la cultura la fase simbólica de 1980, es cuando este concepto deja de ser solo para la antropología y se convierte en algo compartido, en algo que muchos otros rubros del conocimiento comienzan a utilizar. La cultura sale de la antropología y si ya era muy difícil poder hacer un estudio epistémico desde dentro del gremio, y diseminada por muchos otros enfoques epistemológicos, es muchísimo más complejo porque ya sale a los estudios de género, ya sale a cualquier otro lado. Por otro lado, yo no entiendo la cultura como una cuestión lineal, como esta idea de que debe haber cierta idea positiva de progreso, sobre todo progreso para el mundo occidental y europeo. Si bien hay algunas cosas europeas que me gustan y que a veces utilizo para burlarme de la cultura del auto, no considero que todas esas formas de vivir deben ir para allá. No considero que todas las formas de vivir se entiendan progresivas caminando hacia el modelo occidental europeo. Por ejemplo, si bien me gusta la idea de repensar las calles, de bajar los límites de velocidad y de hacer cada vez más y mejores ciclovías, no considero que eso sea progresar. Más bien yo pienso que eso ayuda a salvaguardar las vidas humanas, que eso es lo que importa de verdad, no que llegues temprano o tarde a tu junta, que perfectamente podía ser un Zoom. Y muchas veces perfectamente podían ser dos correos, pero esa es otra historia. Esa es otra cultura del trabajo, en la cual ya no me pienso meter. Aunque estas formas de ver a la definición de cultura son bastante reveladoras y ayudan a entender y sostener la tesis de que la cultura es un todo, no solo algunas partes, o no solo el arte, tampoco se ha de perder el foco de que muchas de estas cuestiones epistémicas nacen de una postura occidental, es decir, nacen desde el mundo colonizador. Claro, el hecho de que nazcan desde una postura académica ya de por sí nos indica que es una postura totalmente jerárquica. Sin embargo, no se debe de perder el foco de ello, que estas propuestas, incluso habrá quien diga que este podcast, nace de una tradición totalmente occidental. Pero es importante dejarlo así, porque la noción de cultura actual sigue siendo muy diferente a la noción de cultura que se da desde la antropología. Esto lo podemos entender como dos vertientes, o sea, como la vertiente más epistémica y la vertiente más coloquial, campechana, el vox populi, si se le quiere llamar así. Porque en antropología no vamos a entender a la cultura solo como el arte y el derecho, sino que la vamos a entender como un todo. Es cultura tanto las esculturas que se hacen para representar una cuestión determinada, como todo aquello que es nombrado inculto. Entiéndase el reggaetón, entiéndase la música de banda, entiéndase la música agropecuaria, como busca mucha gente para tratar de desincentivar cierto género musical.
que aquí entre ustedes y yo no sé cómo le vamos a hacer para vivir sin agropecuarios y bueno, ni siquiera es como que la música hable de ese tema, pero esa es otra historia. La gente es muy inculta, he escuchado, pero no. La gente vive la cultura y está totalmente dentro de ella. Más bien es el entendimiento de qué significa cultura lo que se está alejando. He escuchado a las personas decir que la gente es muy inculta, pero no, la gente vive la cultura y está totalmente dentro de ella. Más bien es el entendimiento de lo que es la cultura lo que está alejado de esa gente, de la gente que da tales cuestiones. Yo puedo parecer muy culto por mis libros, textos como este, mis lecturas, mis poemas, mis canciones con intertextualidades al cine y a la literatura de no ficción, pero todos somos cultos. Más bien, yo soy una persona que tiene interés en leer, en escribir poesía y en hacer canciones. No soy más culto por ello. Es cierto que hay cosas que se podrían criticar de la cultura actual. Es cierto que hay cosas que se le podrían criticar a la cultura actual, como lo es el hecho de subir un auto a la banqueta porque abajo estorba, cuando en realidad arriba de la banqueta estorba muchísimo más. Sin embargo, no se debe entender que por ello esa persona sea inculta del hábito vial. Solo no está instruida en cuanto a lo que respecta a los lineamientos viales. Sin embargo, está totalmente inmersa dentro de la cultura del auto. O sea, para mucha gente es inconcebible que la gente no pueda dejar el auto en las noches porque no tiene cochera en la calle. Pero simplemente eso es como, bueno, si te vas a lo que dice el reglamento, pues eso también está mal. Se supone que un lugar de estacionamiento es únicamente momentáneo, no tiene por qué ser total. Sin embargo, la cultura del auto, al menos en la Ciudad de México, te dice eso. Sube el auto a la banqueta porque abajo estorba. Bueno, abajo puede estorbar, pero arriba yo tengo un amigo en silla de ruedas. Muchas veces me pregunto cómo voy a hacer para pasarlo por aquí. Lo tengo que, bueno, tenemos que bajar al arroyo vehicular y pues tenemos que andar por ahí. Eso sin quitar que no falta el personaje célebre que nos mienta a la madre por ir caminando bajo la banqueta cuando pues realmente la banqueta está obstruida por automóviles. Entonces, no podría yo llamar a una persona inculta en el ámbito vial de la Ciudad de México por hacer estas cosas, cuando en realidad está más culturalizada dentro de esa cuestión que muchos otros que sí seguimos el reglamento de tránsito. Y para concluir, no hay gente más culta ni menos culta. Puedes que estés más culturalizado, pero eso no significa que haya alguien más culto. Simplemente vives dentro de ese entorno vial, dentro de esas cuestiones, digo, siguiendo con ese ejemplo. Pero sí, no hay más cultos ni menos cultos, es lo que deseo concluir. Porque la cultura está ahí, está en todos nosotros y nos atraviesa de una forma múltiple. Son significados, estudios, formas de ver la vida y demás, pero no. La cultura no es cierto tipo de arte ni de maneras de conducirse. Cultura es todo aquello en lo que nos vemos enredados, es esa telaraña de significación. Es ese todo complejo, al mismo tiempo que es ese gran problema epistémico que tenemos los antropólogos. Y bueno, al menos yo espero de todo corazón que después de haber escuchado este podcast dejes de tratar de utilizar el adjetivo inculto para insultar a una persona que no piensa como tú. Realmente no es inculto, hay cultura, por ejemplo, no sé si podría llamarse así, pero hay cultura del reggaetón quizá. Digo, hay historia del reggaetón, sí hay historia del reggaetón, pero no sé si podría llamarse como historia del reggaetón. Digo, como cultura del reggaetón, pero podría entenderse muchas de esas cosas. También es cierto que existen muchas cosas que llaman incultas, como por ejemplo este mal entendimiento que tienen sobre el fútbol y que el fútbol es para gente inculta, es como, pues no sé ustedes, pero a mí me parece que Eduardo Galeano, por nombrar a alguien muy inculto en este sentido, no era, ¿eh? Claro que Eduardo Galeano es una excepción, hay muchos más, créanme que hay muchísimos más, también Albert Camus y muchos otros. Pero no es que seas inculto, simplemente estás inmerso en otra cultura. La cultura del deporte, la cultura del estadio, la cultura del fútbol, la cultura del hincha, la cultura de la barra brava, la cultura de la porra, la cultura de los grupos de animación, la cultura de cualquier cosa. Entonces, es lo que quiero dejarles. Para nosotros como antropólogos, la cultura es un problema epistémico, pero jamás lo hemos, o bueno, no diré, no seré tan absoluto, pero yo al menos jamás voy a utilizar culto o inculto como un adjetivo o un adjetivo ni peyorativo ni para adornar a nadie. O sea, yo puedo parecer muy culto, pero hay mucha gente que piensa que
si solo me escucha hablar de fútbol, de Messi, de los Pumas, soy asquerosamente inculto cuando pues en realidad es como, dame 2 minutos y ahorita te explico. Así que bueno, básicamente es eso. Espero que les haya gustado esto. Es un pequeño mini ensayo que estoy haciendo. Ya me gradué de antropología, pero pues ahí tengo varias lecturas, varias cosas. Este video podcast, video ensayo, podcast ensayo, no sé qué sea. Video podcast, claro, no hay imagen. Pero bueno, este podcast ensayo, como sea que se pueda nombrar esto que acabo de hacer. Pues me pareció bastante bueno hacerlo, siempre lo había querido hacer. Esperen algunos más que voy a estar sacando. Y de hecho, acerca y hablando del gremio, también voy a sacar uno acerca de un libro llamado El Antropólogo Inocente. Libro que leí durante el bicho ese asqueroso. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Por favor, déjame un comentario. Dime, ¿tú crees en este ámbito, esta dualidad de culto e inculto? ¿No crees en ello? ¿Te interesa la antropología? ¿Quieres que haga más videos de antropología? ¿No quieres que haga más videos de antropología? Deja tus comentarios. También aparte quiero ayudarle un poco a la gente porque cuando yo estuve estudiando a veces no encontraba mucha bibliografía. Ah, bueno, hay algo que se llama bibliografía gris. Aquí según yo no entra tanto, pero pues probablemente sí. La bibliografía gris es esta bibliografía que no necesita como tal de una gran editorial para ser aprobada. Por ejemplo, una tesis. Yo realmente haciendo mi tesis no voy a tener una gran editorial detrás de mí que me diga está aprobada, pero sí voy a tener gente que la leyó, la comentó y la respalda y diciendo, o sea, está bien hecha. Asimismo, los folletos que hace, por ejemplo, un grupo anarquista, quizá no es Bakunin, quizá no es un gran libro anarquista, quizá no es Noam Chomsky hablándonos de anarquismo, pero es el anarquismo hablando por sí mismo, así que pues debe tener cierto nivel. Así que siento yo que estoy ayudando con un poco de literatura gris, así que bueno, si conoces a alguien más que haga literatura, si conoces digo, antropología, si conoces a alguien más que estudia antropología, si te interesa, deja tus comentarios y yo te puedo ir resolviendo, quizá puedo hacer algún video, quizá explicando algún tema, también muchos temas ya de más corte teórico, la verdad es que ya no los tengo tan frescos porque esas clases pasaron hace mucho tiempo, pero bueno, pues aquí estamos. Gracias a quien escuchó hasta acá, por favor, sigue siendo un supporter completo de este gran proyecto. Próximamente les estaré hablando más de esas canciones que menciono en este texto, porque también próximamente sacaré mi disco y espero que lo escuchen, que apoyen, que den una me gusteada, un compartido, una comentada, como dice Jorge de Te lo resumo así nomás. Igual si alguien lo conoce en persona, díganle que lo admiro mucho, me encantan sus videos. Pero bueno, ya. Muchas gracias.